Buenas tardes. Primero quisiera presentarme. Mi nombre es Andrés Eslava Vanegas. Yo soy odontólogo del CES de Medellín, Colombia, y soy especialista en periodoncia y medicina oral de la Universidad del Bosque de la ciudad de Bogotá. Quiero agradecer esta invitación que me hace especialmente la Casa Comercial Botis Biomaterials por medio de su representante para Latinoamérica, de la doctora María Genua, y quisiera agradecerle también a la gerencia que maneja la marca aquí en Colombia, Microvision, a la doctora Laura Salazar, por la amable invitación que me hacen para participar en este seminario. Hoy vamos a hablar específicamente sobre nuevas tendencias en el manejo de matrices dérmicas acelulares y la experiencia que hemos tenido nosotros manejando este tipo de biomateriales en los últimos 10 u 11 años aproximadamente. Para comenzar con esto de toda la parte de cirugía plástica periodontal, quisiera hacerles un recuerdo de las cosas que están ligadas al éxito de la cirugía plástica. Tenemos factores asociados al paciente, factores asociados al sitio que nosotros no podemos manipular, como es si el paciente es fumador, si tiene alguna condición genética, si tiene alguna condición sistémica que nosotros no podamos manejar. En los factores relacionados al sitio depende si el paciente tiene una buena cantidad de densidad queratinizada, si hay factores locales asociados al factor etiológico que él está presentando y si ha tenido cirugías previas al procedimiento que nosotros vamos a hacer. Una parte importante también que tenemos que manejar es la parte de biotipos periodontales y ahorita vamos a hablar un poquitico más de eso. Pero hay factores que nosotros sí podemos modificar, como son las técnicas como tal que nosotros vamos a hacer. Vamos a utilizar injertos de tejidos conectivos, vamos a utilizar gingivales libres, vamos a utilizar matrices dérmicas, ¿sí? ¿Qué tipo de incisiones vamos a hacer? Vamos a hacer únicamente cirugías sin colgajos, solamente túneles, vamos a hacer colgajos desplazados coronales o colgajos desplazados laterales. Y al final tenemos también la elección de la matriz, que es lo que vamos a hablar hoy específicamente. Si son iguales todas las matrices dérmicas que encontramos nosotros en el mercado o si la escogencia de esta tiene varios factores que van a determinar el éxito que nosotros vayamos a tener más adelante. Hablemos específicamente de la técnica, que es lo que nosotros podemos controlar. Uno, ¿qué tamaño de injerto quisiéramos nosotros tomar para el sitio quirúrgico? ¿Queremos tomar injertos gruesos o injertos delgados? Hace unos años hablaban de espesores de 2,5 milímetros. Y hoy con todos los estudios que estamos viendo de los grupos italianos y chilenos, estamos hablando que más o menos el espesor ideal debería estar como entre 0,8 milímetros y 1,3 milímetros como máximo. ¿Qué tipos de incisiones vamos a hacer y qué tipo de material o qué tipo de hojas de bisturí vamos a utilizar para hacer este tipo de incisiones? ¿Qué tipo de colgajos vamos a emplear? Si van a ser colgajos divididos, completos o vamos a hacer una combinación de estos dentro del mismo lecho quirúrgico. ¿Qué experiencia tiene el operador manejando cada una de estas técnicas? Si nosotros somos la primera vez que vamos a hacer una técnica de túnel, lo hemos hecho 200 antes de esto. Y por último, si somos capaces de liberar de tensión el colgajo que nosotros estamos realizando. Vamos a empezar esto de una forma cronológica y vamos a empezar hablando inicialmente de los injertos de tejido conectivo y vamos a ver históricamente qué ha pasado con estos injertos de tejido conectivo. Pues inicialmente o hace unos años yo no utilizo injertos de tejido conectivo hace unos 10 u 11 años. Hoy casi todo lo hacemos con matrices dérmicas acelulares, entonces los casos que van a ver de conectivos son casos bastante antiguos. Inicialmente, cuando teníamos este tipo de recesiones gingivales con una buena banda de densidad queratinizada, lo que nosotros hacíamos era utilizar un injerto de tejido conectivo subepitelial y hacer un colgajo desplazado coronal. Como pueden ver ahí en esta fotografía, miren el desplazamiento coronal de este colgajo, no es el mejor del mundo. Esto, como les digo, esto puede tener más de 12 o 13 años aproximadamente. Miren el tipo de suturas y el material de suturas que utilizábamos y la forma en que dejábamos esto. Sin embargo, el resultado clínico era bastante agradable, donde podríamos lograr algo de cubrimiento radicular o teníamos un cubrimiento radicular bastante aceptable entre un 85 y un 95%, lográbamos una buena banda de densidad queratinizada, pero desde el punto de vista estético veíamos algunos cambios en el color que no nos agradaban mucho y a los rehabilitadores o al paciente tampoco le agradaba mucho, además del sitio quirúrgico que estábamos empleando que era bastante molesto para el paciente. En otros casos, podíamos ver situaciones como esta, donde teníamos una banda de densidad queratinizada apenas justa de unos 2 o 3 milímetros, hacíamos un colgajo desplazado coronal utilizando injertos de tejido conectivo y lográbamos cubrimientos radiculares como lo que estamos viendo acá,
que rondaban el 100% aproximadamente. Teníamos una banda de densidad queratinizada que más o menos se conservaba o incrementaba aproximadamente 1 milímetro, pero quedábamos con algunas cicatrices y en algunos puntos un color que no era lo mejor o más adecuado para el paciente. Dentro de la historia de la cirugía plástica periodontal no debemos olvidar también lo que son los injertos gingivales libres. Los injertos gingivales libres llevan muchísimo tiempo dentro del armamentarium para la cirugía plástica y podíamos lograr situaciones como estas, donde podíamos lograr cubrimientos radiculares bastante aceptables, pero la estética era muy pobre. Sí, una ventaja es que ganábamos bastante banda de densidad queratinizada a costa de modificar la línea mucogingival del paciente. Lográbamos un biotipo periodontal grueso, pero en algunos sitios, ahorita lo vamos a ver en unas fotografías mejores, quedaban unas áreas cicatrizantes que para el paciente no eran muy agradables desde el punto de vista estético. Miremos el caso específico de Andrés. Andrés es un paciente que remitieron hará 14 o 15 años aproximadamente para un tratamiento ortodóntico, y durante el tratamiento ortodóntico se dieron cuenta que presentaba unas recesiones gingivales localizadas, una pérdida de altura en las papilas muy leve, pero una banda de densidad queratinizada muy pobre. Inicialmente con Andrés se decidió hacer un injerto gingival libre. Recuerden que esto tiene 14 o 15 años, entonces en esa época utilizábamos Bicril de un diámetro más o menos de un 5,0, pues que hoy es supremamente grueso para lo que normalmente hacemos. Y lo que estábamos buscando era básicamente incrementar la banda de densidad queratinizada para posteriormente poder hacer un colgajo desplazado coronal y hacer un cubrimiento radicular de estas recesiones gingivales que se presentaban acá. A los 15 días de haber operado a Andrés, esta es la situación que nosotros nos encontramos, donde vemos la cicatrización o digamos el proceso normal de cicatrización de un injerto gingival libre, donde vemos un enrojecimiento de los bordes, algunos sitios levemente con unos cambios de color un poco más pálidos, fibrina aquí en la superficie, ¿sí? Pero vamos viendo cómo va cicatrizando el paciente. A los 6 meses, esta es la situación de Andrés. Recuerden que nosotros inicialmente no estábamos buscando cubrimiento radicular, lo único que estábamos buscando era incrementar la banda de densidad queratinizada para posteriormente desplazar esto coronalmente. Pero miren lo que empieza a pasar acá. Y empezábamos a ver unas áreas cicatrizantes, unos cambios de color muy marcados, incluso una contracción en el centro del injerto cuando solamente habíamos utilizado uno y aparentemente daba la impresión de tener dos tipos de injertos acá. Lo curioso es esto, y seguramente a muchos de los colegas que están viendo el seminario hoy por internet también les ha pasado, que el paciente terminaron la ortodoncia o iban en el proceso de finalizar la ortodoncia, ya los dientes estaban en una mejor posición y no hicimos ningún tipo de procedimiento de cubrimiento radicular, únicamente hicimos el injerto para mejorar la banda de densidad queratinizada, pero más o menos un año después de la ortodoncia, esto es lo que nos encontramos. Miren la migración del margen gingival de este injerto o de este tejido, porque el injerto está acá, pero miren cómo tendió a migrar coronalmente el margen gingival comparado con el diente del lado al que no se le había hecho nada. Y lo conocemos en la literatura como creeping attachment, que es como una inserción trepadora de estos injertos, que no se ha podido explicar muy bien, no hay una explicación muy clara de por qué pasa esto con los injertos gingivales libres, pero ocurren, que es una ventaja en este tipo de injertos. Pero también está el caso de pacientes como Diana, que es esta que están viendo acá, donde les tocó todo el boom hace unos 20, poco más de 20 años, donde estaba el boom de la densidad queratinizada y tocaba o no tocaba. Los profesionales de ese momento decían, o todos los estudios que había de Wenstrom y demás, que la banda de densidad queratinizada era fundamental para la salud gingival y la salud periodontal, sobre todo para recesiones gingivales, y que no existiera una migración apical de ese margen gingival. Diana es una paciente que le tocó esta época, es un doctor que hizo esta cirugía hace por lo menos 20 años. Miren el tipo de sutura, ya utilizaba nylon en esta época. Esto es bastante antiguo, con un diámetro pequeño, aquí estamos hablando de un 5,0, y esto fue lo que hicieron con Diana, para incrementar la banda de densidad cretinizada porque querían hacer ortodoncia para corregir esto, y tenía una banda muy delgada. A Diana la recibo yo 20 años después en esta situación donde están viendo ustedes acá. Entonces, toda esa banda de densidad queratinizada que veíamos que, o todo ese injerto que habían puesto de lado a lado, de 6 a 6, de molar a molar en la parte inferior, miren a lo que queda reducido, solamente algunos sitios después de 20 años, ¿sí? Donde sí, se logró un cubrimiento radicular, se logró un engrosamiento del biotipo periodontal, se logró un incremento de esa banda de densidad queratinizada, pero en muchos sitios no pasó absolutamente nada.
O el caso de Juliana. Juliana es otra paciente muy linda que tenemos aquí en el consultorio, hija de odontólogos, donde le hicieron exactamente lo mismo que a Diana. Digamos que a Juliana le fue un poco mejor porque sus injertos son un poco más simétricos que lo que estábamos viendo anteriormente con ella, pero sin embargo, miren ustedes aquí, hay zonas donde el injerto no funcionó, zonas donde quedaron unas cicatrices o el injerto se partió en varias partes, pero el injerto funcionó en cuanto a aumento de banda de densidad queratinizada, en cuanto a cubrimientos radiculares, pero desde el punto de vista estético no es muy agradable. De hecho, a Juliana la vamos a ver ahorita más adelante, porque ella consulta es en el maxilar superior, tiene recesiones gingivales, pero tiene una sonrisa gingival muy alta y ella no quiere tener esta apariencia en una zona que ella muestra. Ella me dice, aquí yo me lo aguanto porque no se ve, pero en la parte superior yo no puedo tener esa situación y más que es una modelo. Sigamos entonces con la historia de esto y tenemos nuestros injertos conectivos de tejido conectivo para cubrimientos radiculares, donde ya empezábamos a hacer técnicas sin hacer incisiones verticales porque también estuvieron satanizadas durante un tiempo. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso, ¿sí? Tomábamos injertos conectivos con una incisión, con dos o con tres incisiones, como cada uno se sienta más cómodo. Sacábamos en ese momento injertos de tejido conectivo que tenían en este momento más o menos unos 8 milímetros de amplitud por aproximadamente unos 14 o 15 milímetros de longitud y un espesor que variaba más o menos entre 1.5 y 2 milímetros. Ubicábamos nuestros injertos en el sitio de la recesión gingival, más o menos tratando de ubicar el injerto a 1 milímetro coronal de la línea melocementaria y suturábamos. Entonces empiezan a mirar aquí los errores que cometíamos en esa época. Dejábamos los puntos de sutura justo donde nosotros íbamos a desplazar coronalmente nuestro colgajo y esto empezaba a afectar. Otra cosa que no teníamos muy clara era si teníamos que dejar expuesto este ribete de tejido conectivo o no, qué iba a pasar con eso. Y esto es lo que hacíamos. Sí, miren también lo mismo, miren la tensión que se genera en este colgajo y es cosas de ir aprendiendo día a día que esto no se debe hacer y generar esta tensión en este sitio. Como les digo, todo esto es historia patria y esto nos ha pasado a todos. Entonces, inicialmente veíamos situaciones así, más o menos a la primera o segunda semana de cicatrización, donde veíamos una zona blanquecina dentro del injerto, un enrojecimiento de este sitio, un gran acúmulo de placa en el paciente y esperábamos a ver qué pasaba. La cosa es que un mes después de cicatrización estábamos viendo tejido de granulación acá, ¿sí? En este sitio del injerto y vemos cómo hay un cubrimiento radicular que puede estar más o menos entre el 80, entre el 70 y el 80% de lo que teníamos inicialmente y logrando una banda de densidad queratinizada. Pero igual, el resultado para el sacrificio que tuvo que hacer el paciente para poder obtener ese injerto de tejido conectivo no es el mejor del mundo. Continuemos. Eso con respecto a lo que hablábamos de recesiones gingivales, pero recordemos que en el año 99-2000 aproximadamente, cuando la Academia Americana de Periodoncia hizo la revaluación de lo que se consideraba anteriormente como cirugía mucogingival y lo revaluó a cirugía plástica periodontal, nos empezó a meter dentro del mismo ítem varias cosas. Ya no solamente estábamos preocupados por las recesiones gingivales, ya empezábamos a preocuparnos también, o los rehabilitadores empezaban a preocuparse también por la presencia de defectos en estos rebordes alveolares que eran muy disidentes para la parte de rehabilitación protésica. Entonces la pregunta que yo le hacía a mis estudiantes era, ¿y con qué, o a mis profesores también en su momento, y cómo vamos a rehabilitar esto? ¿Cuánto le vamos a tener que sacar de injertos si estamos hablando que de acá a este reborde puede haber fácilmente 6 o 7 milímetros de espesor? ¿Cuántos injertos vamos a tener que hacer? Y ahí fue cuando salieron de moda todos esos injertos inlay, onlay, superpuestos, interpuestos y todo lo que los periodoncistas conocemos muy bien alrededor de esto. Obviamente, si aquí en este seminario, no sé, hay 50 o 100 personas atendiéndolo, habrá 50 o 100 formas diferentes de hacer el cubrimiento de una recesión gingival o 50 o 100 formas diferentes de tomar los injertos, como cada uno se sienta mejor. Hay personas que lo toman con una sola incisión, hay personas que lo hacen con dos, hay personas que lo hacen con una vertical, hay personas que lo toman con dos verticales, incluso hay personas que sacan un injerto gingival libre, eliminan el epitelio más superficial y funcionan y manejan únicamente el injerto de tejido conectivo que está por debajo de eso. Y tomamos nuestras fotografías de injertos de tejido conectivo que nos parecen muy lindas y a veces los sacábamos muy gruesos y andábamos muy orgullosos de eso, pero nuestro paciente no estaba muy feliz con eso que nosotros estábamos haciendo.
Si alguien ha tenido la oportunidad de preguntarle esto a un paciente o si ha tenido la oportunidad de hacerle más de 2 injertos de tejido conectivo o más de 2 injertos gingivales libres, pregúntele al paciente si se montaría en un tercer injerto. ¿Por qué? Porque el sitio del lecho donante es bastante cruento y no siempre cicatriza así de bien como lo estamos viendo acá. Muchas veces, si el tejido es muy delgado, alcanza a ver una necrosis completa de todo el tejido palatino que encontramos acá y es bastante doloroso para el paciente. Y tengamos en cuenta también la presencia de la arteria palatina, ¿sí? Que es una de las complicaciones que podemos encontrarnos en la toma de estos injertos. La arteria palatina, como este estudio que es el de Reiser del 96, toda la vida nos lo han presentado así, como si fuera solamente esto, como si fuera solamente una culebrita. Y en el estudio de Reiser, ¿qué veíamos nosotros? Él nos decía o él nos relacionaba la distancia que había desde el margen gingival del primer molar a la distancia de esa arteria palatina con relación a la profundidad que tenía la bóveda palatina. ¿Qué nos decía Reiser? Que en paladares profundos podíamos encontrar esa arteria palatina a 17 milímetros del primer molar, en paladares promedios o estándar más o menos a 12 milímetros y en paladares muy planos aproximadamente a 7 milímetros. ¿Sí? Y lo comprobamos en nuestras tomografías. Les sugiero que envíen tomografías ocasionalmente para mirar a ver o si tienen dudas para saber dónde está la arteria palatina y qué tan cerquita van a quedar ustedes trabajando de esto. Porque muchas veces es un dato que nunca le ponemos pilas a esto. Sin embargo, les tengo malas noticias. La arteria palatina no es como nos la presentaba Reiser en su estudio, que nos lo mostraba como una sola lombricita. La arteria palatina es todas estas ramificaciones que están viendo ustedes aquí en estas fotografías. ¿Sí? Miren las ramificaciones que esto tiene. Entonces muchos pueden pensar, hombre, pues que yo voy a tomar el injerto aquí en esta zona. Perfecto. Recuerde cuánto es la profundidad que tiene desde el margen gingival hasta la arteria palatina. Y más lindo es esta fotografía que encontramos de un injerto de tejido conectivo tomado para hacer un injerto como tal en un paciente, pero se hizo una tensión para poder identificar los vasos sanguíneos que estaban involucrados dentro de esto. Y miren la sorpresa que uno se encuentra, ramas principales de la arteria palatina y ramas secundarias de esa arteria palatina. Y todos estamos muy contentos porque no tocamos la arteria palatina. Y con absoluta seguridad, si a los injertos que nosotros hacemos le hiciéramos un estudio de estos, el 100% de nuestros injertos tomarían eso. Entonces, las hemorragias que nos hemos ahorrado son muchas, no sabemos por qué. Eso es lo que correspondía a Reiser, que era en el año 96. Estamos hablando que ese estudio tiene ya más de 20 años. Hay otros estudios, como el de Manecadan en el año 2014, donde él empieza a relacionar, bueno, es que yo no voy a tomar el injerto únicamente, disculpen, únicamente del sitio del primer molar. Generalmente yo lo voy a tener que tomar o desde el canino aproximadamente, ¿sí? Y voy a tener que venirme ocasionalmente hasta el segundo molar. Y él hace varios estudios diciendo qué tanta profundidad o qué tanto espesor tengo yo de ese tejido conectivo y de ese tejido palatino, de esa mucosa palatina, a 3, a 6 y a 9 milímetros del margen gingival de esos dientes. Para no aburrirlos con estas tablas y menos a esta hora, lo que queremos ver es lo siguiente. Él hizo el estudio en pacientes jóvenes hasta 35 años y en pacientes mayores de 35 años hasta 70 años. ¿Qué se dio cuenta él? Tomando cada medida y promediando todo esto que está acá, él dijo, en pacientes jóvenes el espesor promedio de esa mucosa palatina, y cuando hablo de mucosa estoy hablando de epitelio, de conectivo y las glándulas adiposas que están ahí debajo, es de aproximadamente 2.3 milímetros y en pacientes mayores es de 2.5 milímetros. Recuerden que es tomando todo el espesor. En este mismo estudio, ¿qué más decía él? Miren que esto es muy parecido a lo que decía Reiser, que desde la distancia que había desde el margen gingival hasta la arteria palatina, del segundo molar al canino, era aproximadamente unos 12 milímetros. ¿Sí? Y que la amplitud, es decir, mesodistalmente, qué tanto podía obtener yo de ese injerto, era de aproximadamente de 30 a 31.5 milímetros. Entonces la pregunta es, si yo necesito hacer injertos o yo necesito hacer cubrimientos radiculares en un paciente de canino a canino, donde fácilmente voy a tener de 40 a 50 milímetros de amplitud, ¿de dónde lo voy a sacar o cuántos injertos voy a tener que hacer? Y si el paciente tiene recesiones gingivales de molar a molar, ¿cuánto voy a tener que sacar para esto?
Miren el estudio de Manicadam, lo que yo les decía, 2.3, 2.5 milímetros, pero tomando epitelio conectivo y las glándulas adiposas que están ahí debajo. ¿Sí? Y recuerden que yo les decía, hace unos años, hace 15 o 20 años, incluso hasta hace unos 10 años, la gente era feliz tomando injertos de tejido conectivo muy grueso. Pero miren este estudio que nos empieza a decir que en realidad la amplitud o el espesor del tejido conectivo que tenemos en el sitio es de solo 1.16 milímetros. El resto es epitelio y el resto es glándulas adiposas que tenemos ahí en ese sitio. Entonces, miren, en realidad, ¿qué era lo que nosotros estábamos llevándole a nuestro paciente? Cuando nosotros hacíamos ese injerto y desepitelializábamos y limpiábamos algo y pasábamos con un injerto de 2 milímetros, ¿qué estábamos pasando? Era conectivo, pero con algo más. Sigamos. Todas esas medidas teniendo en cuenta que tengamos situaciones ideales, ¿sí? Pero eso era tomándolo desde el margen gingival. Pero ¿cuántos de nosotros tomamos injertos tomados desde el margen gingival? Nunca. Y eso si solamente hacíamos una incisión, pero si hacíamos dos incisiones íbamos a tomar menos tejido. Y si además teníamos arrugas palatinas en el sitio o teníamos un torus palatino, es menos cantidad de tejido conectivo que nosotros vamos a poder alcanzar en esto. Resumamos el estudio de Manicadam. Nos decía que tenía una altura de 12 milímetros, un espesor de 2.4 milímetros, tomando conectivo, epitelio y glándulas que están ahí en ese sitio, y una amplitud mesodistal de aproximadamente 31 milímetros. Ahora bien, hagamos el ejercicio. Recuerden que eso era tomándolo desde los márgenes gingivales, del segundo molar al canino. Pero tomemos esta medida que es la que nos interesa, que es la altura, que eran 12 milímetros. Ninguno de nosotros va a tomar un injerto gingival tomándolo desde el margen gingival. ¿Por qué? Porque le vamos a crear una recesión aquí en este sitio. Entonces tenemos que pensar que este margen gingival a nivel de estos dientes tiene una profundidad promedio de más o menos 3 milímetros en salud. Entonces empecemos a restar 12 menos 3 milímetros. Tenemos que pensar también que no podemos invadir el espesor biológico del epitelio y la inserción de tejido conectivo, que es aproximadamente 2 milímetros. Y tenemos que tener un margen de seguridad de más o menos 1 milímetro para no tocar la arteria palatina. O sea que estamos hablando que más o menos nosotros podemos tener una amplitud o una altura de ese tejido conectivo que vamos a sacar de la zona palatina que varía más o menos entre los 6 y 7.5 u 8 milímetros. ¿Claro? Muy bien, eso con respecto a los injertos de tejido conectivo y cuál ha sido una de mis motivaciones para no utilizar injertos de tejido conectivo en mis pacientes. Vámonos a la matriz. ¿A qué factores específicos tenemos en la matriz que podamos relacionar? Como son el espesor de esa matriz, si vamos a utilizar matrices delgadas o gruesas, si son de origen humano o de origen animal, si esas matrices son estériles, y muchos pueden decir, pero ¿de qué está hablando Andrés con esterilización? Hay matrices que tenemos en nuestro mercado de marcas comerciales muy reconocidas que no son estériles. ¿Qué tan puras son esas matrices? Es decir, si tienen residuos o rastros de antibióticos en su sitio, cómo es el proceso de degradación de esa matriz y si estamos utilizando algún tipo de factor de crecimiento para esto. Hablemos específicamente entonces de la dermis, sea humana o sea de origen animal. La dermis es el tejido más grande que tenemos en nuestro cuerpo, es un tejido que es básicamente un 95-98% tejido conectivo, es un tejido altamente celular, como lo están viendo en esta histología de acá, donde básicamente hay un montón de fibroblastos y hay un montón también de estructuras como son folículos pelosos, glándulas sebáceas, muchos vasos sanguíneos y muchas cosas que tenemos aquí en este sitio. Esta parte es importante que la definamos porque esto que está acá, esta estructura que está aquí, es la membrana basal. Esta porción de la dermis, esta porción superior de la dermis que estoy señalando acá se conoce como la porción basal de la dermis y la porción más profunda se conoce como la porción reticular. ¿Por qué es importante esto? Y ahorita lo van a ver en unas fotografías. Porque esto es una lámina densa o es una porción densa de la dermis y esto es una porción reticular o esponjosa de la dermis. Y eso es importante porque las matrices dérmicas tienen polaridad, ¿sí? Deben tener un lado como se van a ubicar. ¿Por qué escoger la dermis, sea humana o sea de origen animal, para utilizarla como un reemplazo de injertos de tejido conectivo? Básicamente por todos estos factores que están acá, como puede ser la protección, la resistencia al estrés, el termorregulador, mantiene y soporta la red capilar, pero en realidad lo que a mí me interesa de esa matriz dérmica es esto, es que soporta muy bien el estrés. Entonces aquí vamos a empezar a hacerle
como algo de guerra la encía queratinizada, porque un tejido queratinizado no necesariamente va a prevenir la presencia de una recesión gingival, pero un tejido que soporte muy bien el estrés, que tenga esa resistencia al estrés mecánico, sí lo puede soportar. Y esto es fundamental, mantener y soportar la red capilar, ya lo vamos a ver. Las matrices dérmicas han sido una constante evolución desde hace 40 años que salieron, estuvieron solas en el mercado hasta hace unos 10 o 12 años que las otras casas comerciales empezaron a manejar todo esto. Básicamente se obtienen cuando son de origen humano, se obtienen de la parte del muslo, interna y externa, lo mismo que del lomo en algunos animales, específicamente de los porcinos. Vamos a pasar esto aquí rápidamente. Vamos a hablar muy rápidamente de 3 matrices dérmicas que están en nuestro medio aquí en Colombia o que han estado presentes en nuestro medio. La primera, que es la que más historia tiene y es la más antigua de todas las matrices dérmicas, que es Alloderm. Alloderm es una matriz dérmica de origen humano. Básicamente se obtiene de piel humana criopreservada. Voy a pasar esto muy rápido para que podamos llegar a todos los casos clínicos, pero hay 2 procesos aquí importantes. Uno, es un proceso que necesita liofilización para poder ser manufacturada, es decir, tienen que congelarla y después tienen que aumentar la temperatura para extraer el agua o la humedad que pueda tener en eso. Al final o en el proceso de la matriz van a tener que tener una adición de antibióticos como son gentamicina, bacitracina, cefoxitina, lincomicina, polimixina B y vancomicina para asegurar la disminución al máximo de los posibles agentes antigénicos que pueda tener esa matriz. Y al final, esa matriz, específicamente Alloderm, no puede ser esterilizada en el proceso de fabricación como tal. ¿Por qué? Porque la liofilización va a dejar alterada la estructura del colágeno y si eso se esteriliza, pues se va a dañar. Alloderm se consigue en esta presentación, como les dije, tiene 2 lados. Esto se conoce como la porción basal de la matriz dérmica y esta, que es menos densa o más porosa, se conoce como la porción reticular de la matriz dérmica. ¿Qué es importante en esto? Alloderm estuvo sola durante todo el tiempo en matrices dérmicas hasta el año 2006. Este estudio es del año 2002, donde mostraba que las matrices dérmicas que habían presentes hasta ese año conservaban segmentos de ADN intacto dentro de su matriz, es decir, eran matrices que potencialmente podían ser antigénicas. ¿Sí? Y miren la estructura que nos muestra a nosotros la casa comercial de la fibra colágena como tal de esa matriz dérmica y uno decía, está bastante bien, podemos utilizarla para esto. Miren cómo se ve esa misma matriz o esa estructura colágena luego de ser liofilizada. Posteriormente, en el año 2006, la casa comercial Zimmer Dental saca otra matriz dérmica que se llama Puros Dermis. Tiene también un lado denso, que es la porción basal, un lado reticular, ¿sí? Y sacan matrices de la misma manera en que lo sacó Alloderm con BioHorizons, una matriz gruesa y una matriz delgada. Básicamente tienen la misma fabricación o el mismo procedimiento que se hace para obtener los injertos óseos, pero ¿qué diferencia tienen ellos? Que ellos no extraen o no hacen una deshidratación por medio de liofilización, sino que lo hacen con solventes, es decir, por medio de un químico que es la acetona, captura las moléculas de agua y luego por una extracción al vacío obtienen obtienen esas moléculas de agua sin dañar y sin alterar la estructura colágena. Si no alteran la estructura colágena, esa matriz sí puede ser esterilizada y fue la primera matriz estéril que salió al mercado como tal. Miren la diferencia con la estructura del colágeno que tenemos, con la que teníamos anteriormente de Alloderm a esto. Esto es Alloderm y esto es Puros Dermis. Miren la diferencia en la estructura colágena de esa matriz dérmica. Posteriormente, estamos hablando hace unos 4 años aproximadamente, la casa Botiss Biomaterials, que es una casa alemana, lanza al mercado esta matriz dérmica de origen porcino que se conoce como Mucoderm, que también contiene 2 partes. Esta de aquí superior es una porción densa o basal y esta porción aquí que es esponjosa se conoce como la porción reticular de esto. El procesamiento de esta matriz dérmica es muy similar a lo que se hace con Puros Dermis, pero vamos a ver unas diferencias fundamentales que hay en esta estructura colágena. Miren cómo es la estructura colágena de esta matriz dérmica y miren el entramado que tiene. Hay mayor preservación de esa estructura colágena que con las que habíamos visto anteriormente. Miren esta matriz.
Esto, donde se ven las fibras más densamente empacadas, es la porción basal de la matriz, y esta porción de aquí, que se ven espacios medulares, por llamarlo de alguna manera, mucho más amplios, es la porción reticular de la matriz. Comparen, esto es la porción basal densamente empacada y esto es la porción reticular donde hay menos densidad de la matriz. ¿Por qué es importante esto? Porque la porción basal de esa matriz debe ir siempre hacia la parte externa del colgajo, es decir, siempre debe ir contra el colgajo, mientras que la porción reticular, que es esta que les estoy señalando aquí a mano derecha, siempre debe ir contra el diente o contra el implante o contra el injerto óseo que nosotros vamos a tener ahí. Esto es súper bonito de la parte de matrices dérmicas. ¿Por qué? Porque este es el único material que contiene esto. Cuando tenemos microfotografías de esa matriz recién desempacada y haciendo unas tinciones especiales, esto que estamos viendo aquí son íntimas de vasos sanguíneos. Es decir, esa matriz dérmica tiene ya los espacios de los vasos sanguíneos que estaban previamente en ese tejido, cosa que no tiene ningún otro material que nosotros conozcamos en odontología. La porción basal tiene unos poros bastante grandes, la porción reticular es un entramado, es como una malla, es muy fácil de identificar, sobre todo cuando se hidrata en factores de crecimiento o en sangre. Entonces miren ustedes acá, esto es la porción basal hidratada, si se dan cuenta es brillante, y hay zonas que no se alcanzan a impregnar bien de esto por lo denso que es ese material, mientras que la porción reticular inmediatamente se hidrata muy fácil. Miren el tamaño de las matrices, ¿sí? Y miren acá, una vez hidratadas, a veces son muy fáciles de identificar. Esta porción que estamos viendo aquí es la porción basal. Esta porción que estamos viendo aquí es la porción basal y esto que se ve con mayor entramado es la porción reticular de la matriz dérmica. Una cosa importante cuando hablamos de cirugía plástica es qué tan simétricos son los injertos que nosotros estamos obteniendo, ¿sí? Porque estas irregularidades que estamos obteniendo acá se las vamos a trasladar a nuestro paciente. Si nosotros estamos buscando estética, trasladar estas partes, estos bordes irregulares probablemente no sea la mejor alternativa para lo que nosotros estamos buscando. Aquí, originalmente en la presentación, esto es un video, esto es una perfilometría de un injerto de tejido conectivo para que miren ustedes cómo es de regular un tejido conectivo. Aquí es muy delgado, aquí más o menos, aquí tiene un 1.5, aquí tiene casi 3 milímetros de espesor, entonces son muy regulares y hasta dónde los podemos nosotros regular. Una parte importante es, ¿importa el tamaño en las matrices dérmicas? Es decir, ¿utilizo matrices dérmicas gruesas o utilizo matrices dérmicas delgadas? Y hay una cosa muy importante y es que esas matrices, una vez ustedes las hidraten, sea en solución salina o en sangre, ahorita vamos a ver un estudio de eso, van a incrementar un volumen en espesor entre un 20 y un 25%. Y estamos hablando de matrices que ya miden de 1.7 a 1.8 milímetros de espesor. Pero más importante que es esto, es que incrementan la fuerza tensil de un 50 a un 75%. Es decir, yo puedo fijar una matriz de esas con tornillos de osteosíntesis o con pines para fijación de membranas o con suturas sin tener temor a que se vayan a reventar. Volviendo nuevamente, porción basal, luego de ser hidratada, inicialmente miren cómo el color cambia. Porción reticular, luego de ser hidratada en factores, miren cómo se tiñe fácilmente esto. Miren esto acá, esto es una matriz dérmica seca, ¿sí? Sin hidratar, miren cómo está la matriz delgada y esta es la misma matriz después de ser hidratada durante 10 a 20 minutos. Miren la porción basal que se tiñe muy poquito, la porción reticular que sí tiende a teñirse y miren nuevamente aquí la porción basal, la porción reticular y miren la perfilometría de esto. Son mucho más estables, son mucho más simétricas que lo que tenemos normalmente de los injertos de tejido conectivo. Pregunta, ¿en qué las debo hidratar yo? ¿Las debo hidratar en sangre? ¿Las debo hidratar en solución salina? Hay varios estudios, como por ejemplo este de PAPS y colaboradores, donde hacen específicamente un estudio para mucoderm para mirar resistencia tensil de esas matrices dérmicas. Y lo que ellos ven es que cuando se hidratan, aquí están comparando solución salina y aquí están comparando sangre, que cuando esas matrices se hidratan en sangre o en factores de crecimiento, la resistencia tensil incrementa notablemente. ¿Y al cuánto tiempo? Más o menos la curva habla que entre los 10 y los 20 minutos es donde se va a lograr la mayor resistencia tensil de esa matriz. Y ahora, ¿qué me dicen del módulo elástico? Cuando usted utiliza la matriz dérmica y la saca del empaque, es como si fuera un cartón, es completamente rígida.
pero si usted la hidrata, sea en solución salina o en factores de crecimiento en sangre, lo que nos muestra el estudio es que más o menos en el minuto 20 el módulo elástico incrementa notablemente y es muy fácil de manejar y de manipular esa matriz dérmica, como un injerto de tejido conectivo. Recuerdan que les había dicho que la matriz dermis o que la dermis tiene dos porciones, una porción densa que es la basal, una porción más porosa que es la reticular. Hay un estudio muy lindo de esto del año 2006 donde empiezan a hablar de la importancia de la membrana basal en ciertos biomateriales. Aquí solamente para esta época solamente estaba aloderm y estaba dermis en su momento, pero a esto no le han parado muchas bolas. Nuevamente recuerden basal, recuerden reticular. Otra vez, porción basal es la parte superior, que es la que va a quedar en contacto con el epitelio, y el reticular, que es la parte más profunda. Me voy a permitir leer esto que tenemos acá. Dice, cuando un biomaterial, dice, el complejo de la membrana basal regula el crecimiento celular, la diferenciación y la migración de los tejidos conectivos durante el desarrollo y la regeneración. La presencia de esta estructura en un biomaterial utilizado en ingeniería tisular facilita el desarrollo de poblaciones celulares. Y esto fue una cosa que dijeron desde el año 2006 y a esto no le pararon bolas hasta el año 2014 y ahorita se los voy a mostrar. Pero esto sí nos llamó la atención a nosotros, que si nosotros teníamos un material, un biomaterial que tenía una membrana basal y que de alguna manera podía modificar la cicatrización y los procesos moleculares que se estaban enfrentando en ese proceso de regeneración o de cicatrización, podíamos utilizarlo de manera benéfica para nuestros pacientes. Unos casos clínicos muy rápido para que ustedes alcancen a ver esto. En pacientes donde teníamos biotipos periodontales muy delgados, incluso con algunas restauraciones aquí en cerámica, como están viendo en este premolar, utilizábamos matrices dérmicas con la porción basal hacia la parte externa, la porción reticular siempre hacia el dente, ¿sí? Hacíamos colgajos desplazados coronales, en algunos utilizamos incisiones verticales, en otros no, y tratamos de cubrir el 100% de la matriz, desplazando el margen gingival por lo menos 1 milímetro coronal a la línea melocementaria. Lo que les quiero mostrar aquí muy rápidamente es, miren la estabilidad que tienen estos materiales. Estos son 6 años posteriores y miren el color que es completamente simétrico en todo el sitio donde nosotros utilizamos eso. No hay cambios de color notables como vemos en los injertos gingivales libres o en los injertos de tejido conectivo, ¿sí? Y miren incluso la estabilidad en sitios donde teníamos restauraciones protésicas en cerámica. Y habíamos visto este caso donde pensábamos qué cantidad de injerto le voy a tener que obtener yo a un paciente para poder hacer esto. Y empezamos a hacer mezclas de materiales. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos nuestra matriz dérmica, como ustedes lo están viendo aquí, dándole volumen al tejido blando que tenemos en esta zona, pero esto lo queremos rellenar con un biomaterial que sea estable en el tiempo. Estamos hablando que esto lo hice hace ya mucho tiempo. Entonces, en su momento utilizamos hidroxiapatita no reabsorbible. ¿Qué va a pasar con esta hidroxiapatita? Pues nada, va a formar algo de hueso alrededor de esas partículas que están viendo ahí, el resto se va a encapsular, pero lo que necesitamos aquí es mantener el reborde para una rehabilitación protésica después. Miren lo que teníamos 8 meses después, me voy a volver un poquito para que recuerden dónde estábamos. Miren el reborde en el que estábamos, ¿sí? Y con una cirugía muy simple, 8 meses después estamos en esto, incluso dándole forma ya a los pónticos que nosotros necesitamos. Recuerden dónde estábamos, miren el defecto que tenemos acá, ¿sí? Pero 6 años después, esta es la rehabilitación protésica terminada, 6 años funcionando, miren el contorno del reborde alrededor de esos pónticos y miren el color, no hay cambios de color evidentes en lo que nosotros estamos haciendo. Y esto nos motivó a pensar en otras cosas. Por ejemplo, Olga es una auxiliar de uno de los rehabilitadores con los que nosotros trabajamos. Ella quería hacerse una rehabilitación fija acá, pero por cualquier motivo ella no quería llevar implantes, pero tenía un reborde, como ustedes alcanzan a ver aquí, muy colapsado. ¿Qué hicimos? Decidimos utilizar una matriz dérmica utilizando un senoinjerto, específicamente Ceravon, ¿sí? De la casa comercial también Botes Biomaterials. Básicamente, ¿para qué? Para hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior, para darle volumen a ese reborde, y que posteriormente pudieran hacer una rehabilitación protésica fija, cerámica, completamente cerámica. En este punto nosotros ya estamos utilizando factores de crecimiento, entonces miren la cicatrización a la tercera semana, miren cómo es esto de bonito.
¿Qué es bonito de esto? Que cuando fuimos a hacer la rehabilitación protésica, o cuando el rehabilitador fue a hacer la rehabilitación protésica, decidimos tomar una tomografía a mirar qué era lo que había pasado. Y recuerden eso, cómo estaba colapsado. Y miren este reborde, 6 milímetros, 8 milímetros, 8 milímetros de espesor. Esto que están viendo acá son pines de fijación para membranas. Entonces, en ese momento, cuando hicimos la cirugía, utilizamos unos pines para fijar esa matriz dérmica como tal, como si fuera una membrana o una malla de titanio, sin ninguna alteración. Pero miren el resultado de lo que pasó. Estamos hablando que esto fue alrededor del año 2010. Sigamos con la parte simple, que son los cubrimientos radiculares. Entonces teníamos cubrimientos radiculares, como este caso de Andrea. Ahorita vamos a ver el lado contralateral, donde era un solo molar con una recesión clase 2, con una recesión clase 1, donde todavía teníamos algo de densidad queratinizada, y lo que queríamos hacer era un colgajo desplazado coronal, utilizando matrices dérmicas y utilizando factores de crecimiento. Y básicamente esta es la cicatrización que tenemos un año después. Aquí se alcanza a ver algo de la cicatriz de la incisión vertical, aquí se alcanza a ver algo de una cicatriz por un punto que se soltó en este punto. Esto digamos que es muy fácil de corregir, pero quisimos dejarlo así para mostrar específicamente qué pasaba con ella. Este es el mismo caso de Andrea, pero en el lado contralateral, donde teníamos una recesión mucho más grande. Y quiero que miren esto, miren la superficie radicular cómo estaba. Y lo que queríamos hacer era también un colgajo desplazado coronal. Utilizando una matriz dérmica, solamente alteramos la superficie radicular por medios mecánicos, dígase básicamente o raspado y alisado radicular, o con fresas para modificar la convejidad de esa raíz que tenemos nosotros en este punto. Utilizamos la matriz dérmica ocupando el sitio que nosotros necesitamos y hacíamos un colgajo desplazado coronal haciendo cirugías muy simples. Un año después, miren la estabilidad del tejido, ¿sí? En un sitio con molares, que es bastante difícil de hacer, con recesiones gingivales bastante amplias. Como ocasionalmente uno se va metiendo en estos temas y le va gustando complicarse la vida, aparece Ana, que es la mamá de un paciente mío, que quiere hacer un cubrimiento radicular de este sitio que tenemos nosotros acá. Esta era la situación donde estábamos con esto, con unas afracciones, con unas lesiones cervicales no cariosas, y lo que nosotros pensamos es en hacer un colgajo desplazado lateral desde esta zona hacia acá para hacer cubrimiento radicular de eso, pero también lograr algo de engrosamiento del biotipo periodontal de este sitio que tenemos acá. ¿Cómo diseñamos nuestro colgajo? Queríamos hacerlo desde la zona, en realidad es desde la zona distal del 7 porque queríamos engrosar todo esto. Modificamos la superficie radicular con instrumentos mecánicos, utilizamos una matriz dérmica embebida en factores de crecimiento y desplazamos lateralmente nuestro colgajo. Como les dije, aquí ya estábamos utilizando factores de crecimiento y quiero que empiecen ustedes a mirar esto. Esto es 48 horas después de haber hecho la cirugía y miren la cicatrización de esto, utilizando PRF específicamente. Quiero que miren acá, miren esto es 4 años, aquí no hicimos ningún tipo de restauración cervical, nada, dejamos el diente así nomás, la paciente no tenía sensibilidad ni nada, estéticamente no le afectaba, pero miren 4 años después, miren la calidad del tejido que tenemos acá y sin signos de cicatrices de lo que habíamos visto en incisiones verticales. Voy muy rápido para que podamos avanzar en todo lo que quiero mostrarles. Esta es Juliana, que es la hija de odontólogos que les había mostrado al principio, que tenía los injertos gingivales aquí en la parte inferior que le funcionaron, pero esta niña tiene una línea de sonrisa muy alta y tenía estas recesiones gingivales que ven ustedes aquí en los segmentos posteriores, asociados también a algo de apretamiento que tenía, con unas afracciones aquí cervicales. Eso se manejó obviamente con rehabilitación, es el encargado de manejar toda la parte oclusal del paciente, se cambiaron esas restauraciones al punto donde estaba originalmente la línea melocementaria, se hizo la cirugía con matrices dérmicas, específicamente con Mucoderm, y miren ustedes 3 años después, miren el cubrimiento radicular que podemos lograr esto, miren el canino, miren dónde están los premolares y los molares, miren el color que obtenemos de esto. Eso no lo podemos obtener con injertos de tejido conectivo. Miren el lado contralateral, canino, premolar, ¿sí? Y miren el color y miren la apariencia y la textura de esto. Es una cirugía muy simple para una niña que es modelo y que tiene una línea de sonrisa muy alta. ¿Qué nos dice la literatura sobre cubrimientos radiculares? Básicamente nos dice que utilizando matrices dérmicas o utilizando injertos de tejido conectivo podemos obtener cubrimientos radiculares que varían entre el 83 y el 96%, utilizando cualquiera de las técnicas que nosotros conozcamos. ¿Y qué dice específicamente sobre el uso de matrices dérmicas? ¿Sí? Y hay una comparación, este estudio es bastante lindo,
¿sí? Que es de Mosleni y colaboradores, donde muestran cuál es la estabilidad a 6 y a 60 meses con injertos de tejido conectivo y con matrices dérmicas acelulares. Y básicamente lo que nos dice es que el cubrimiento es exactamente igual en ambos y que la recidiva en ambos es exactamente igual después de 5 años. No estoy diciendo que vuelva al nivel original que tenía la recesión gingival, sino que la migración apical normal en el injerto de tejido conectivo y en la matriz dérmica va a ser exactamente igual. ¿Qué tenía a favor el injerto de tejido conectivo? Que iba a generar una banda de densidad queratinizada que la matriz dérmica no genera. Para los que estén interesados, también hay un estudio muy lindo del doctor Chambrone en un suplemento del Journal de Periodoncia del 2015 de la Academia Americana de Periodoncia, donde hace un recuento o hace un árbol de decisiones para manejar recesiones gingivales. No vamos a entrar en detalle en esto, al final les voy a dar unas pautas que él saca ahí. He mencionado también que utilizamos factores de crecimiento, los venimos utilizando aproximadamente hace unos 6 años, específicamente PRF, básicamente ¿por qué? Por esto, por la liberación lenta y sostenida de algunos factores de crecimiento como son el transformante de crecimiento beta, el vascular endotelial, el derivado de plaquetas y la trombospondina que nos ayuda a que haya una mejor formación de vasos sanguíneos al interior de estos injertos o a la formación de nuevos vasos sanguíneos y de nuevos tejidos en este tipo de cirugías que nosotros estamos haciendo. Este es de un estudio de Chocrum específicamente donde nos muestra, acá hay una célula que es muy importante, que son los macrófagos y células gigantes multinucleadas que la gente no le ha parado bolas. Y recuerden ustedes el estudio del 2006 que hablaba de la membrana basal y decía que ese tipo de biomateriales podían modificar la presentación o la diferenciación celular. Vamos a ver ahorita qué importancia tiene eso. Recuerden que nosotros en el año 2010 hicimos unos procedimientos donde queríamos engrosar un reborde alveolar para un procedimiento de prótesis fija y empezamos a pensar, ¿y qué pasa si nosotros hacemos regeneración ósea utilizando matrices dérmicas también, como el caso de Patricia? Patricia es una paciente que tuvo una fractura radicular con una bolsa de 9 milímetros por vestibular, con una bolsa de 10 milímetros por palatino, donde vemos la tomografía que hay una ausencia completa de la tabla ósea vestibular y tenemos una tabla palatina donde todavía podríamos anclarnos y el nasopalatino aquí muy cerquita. Decidimos levantar un colgajo mucoperióstico, comprobar obviamente la fractura que era muy fácil de identificar, hicimos exodoncia y quisimos manejar todo simultáneamente. ¿Por qué? Porque creemos en la biología de los biomateriales que nosotros estamos presentando y confiamos en lo que estamos haciendo con estos biomateriales. Entonces, hicimos la exodoncia de nuestra raíz, empezamos a hacer la inserción de nuestro implante, mirando el defecto. Esto que están viendo aquí es bien apical, en la parte superior, en la parte coronal no tenía nada. Utilizamos lo que ahorita está muy de moda, que es el Sticky Bone. Como les digo, esto lo venimos utilizando hace 6 años en combinación con factores de crecimiento, específicamente PRF. Ubicamos nuestro implante en la mejor posición tridimensional posible. Utilizamos un semi-injerto, que en este caso fue Ceramon, y nos ayudamos por vestibular por matrices dérmicas acelulares que queríamos lograr dos objetivos. Uno, que nos sirviera como una membrana celulo-oclusiva para aislar el material del injerto que nosotros estábamos poniendo y dos, para engrosar el biotipo periodontal que tenía la paciente. Miren una cosa aquí importante, a este paciente se le deja un pilar de cicatrización, esto que se alcanza a ver acá es un pilar de cicatrización, sin embargo yo pongo algo de injerto por encima y de hecho también pongo una parte de la matriz dérmica acá. Muchos dicen, no se puede dejar la matriz dérmica expuesta, nosotros la dejamos expuesta, utilizamos un provisional removible para el paciente. Obviamente todo es con factores de crecimiento, pero quiero que miren esto. 48 horas después, miren cómo está cicatrizando esto y cómo empieza a crecer el tejido aquí en el sitio. 10 meses después, esta es la característica que tenemos el paciente, esto es el pilar de cicatrización, pero miren el tejido, aquí se ve levemente colapsado, pero en realidad es por la posición palatina del implante y lo que necesitan es desplazar esto hacia vestibular por medio del provisional. Se pasan los 10 meses de cicatrización, llegamos al momento de hacer los provisionales, en el momento de cicatrización tuvimos un problema con una sutura, entonces nos queda esta cicatriz que ven acá, pero con electrocirugía la corregimos muy fácilmente. A los 2 meses después el rehabilitador está nuevamente con sus provisionales y 5 años después del paciente estar con esa rehabilitación, miren lo que nos encontramos acá. Miren la estabilidad del tejido, miren el biotipo periodontal que tiene este paciente.
Miren lo que estábamos viendo, que en teoría estaba colapsado. Miren cómo es de bonito el contorno vestibular que tiene este paciente hecho en una sola cirugía. Pero más lindo aún es la tomografía que estamos viendo acá. Recuerden que esto era inicialmente como estaba, donde teníamos el alvéolo hacia palatino y hacia vestibular no teníamos absolutamente nada de hueso. Quiero mostrarles esto. Este es el implante, esto es el pilar protésico que era en circonio en ese momento y este contorno que están viendo ustedes aquí en rojo, todo esto que están viendo ustedes acá, es el injerto óseo que nosotros pusimos. ¿Qué es lo bonito de esto? Miren la posición coronal de ese injerto, incluso coronal a la conexión protésica, incluso coronal al perfil protésico que tiene ese paciente. ¿Sí? Sigamos, y esto lo compartí alguna vez en la página de Botis Biomaterials, este creo que está presentado en el brochure que tienen ellos de indicaciones, en el Indication Matrix, donde vemos a Vicky. Vicky es una paciente que llega con este diente, con una fractura, con esta fístula aquí por vestibular. Cuando vamos a ver la tomografía nos encontramos un caso muy similar al que teníamos anteriormente, unos dientes que están en una posición vestibular, con una lesión endoperio que se llevó toda la tabla vestibular, con una ausencia completa de la tabla vestibular, y lo que yo quiero hacer es poner este implante, insertar este implante en una posición angulada que posteriormente va a ser corregida con un pilar y reconstruir todo esto simultáneamente. Miren la tomografía, donde vemos aquí la pérdida completa de la tabla vestibular, la lesión endoperio. Levantamos un colgajo mucoperióstico, esto es lo que vemos. Cuando hacemos la exodoncia nos encontramos con una fisura dentro de ese diente, ¿sí? Por vestibular. Y miren la lesión que nos deja esto. Mirándolo desde oclusal vemos la lesión, la pérdida completa de la tabla vestibular, y lo que vamos a hacer es que vamos a insertar el implante en una posición angulada. Esta posición lo vamos a corregir posteriormente con el pilar, son más o menos unos 15 grados, pero tenemos este defecto que nos va a quedar aquí en la parte más coronal del implante. Nuevamente vamos a utilizar factores de crecimiento, el sticky bone, como les digo, ya después podremos hablar de eso lentamente. Nuevamente el sticky bone. Y vamos a utilizar el semi-injerto, que es con Cerebone, con factores de crecimiento, y utilizando las matrices dérmicas de mucoderm. También, ahorita esto lo recortamos, ponemos un pilar de cicatrización, fijamos la matriz, por aquí lo ven fijado con un tornillo de fijación de membranas común y corriente, y hacia atrás está fijado con suturas. Utilizamos factores de crecimiento en el sitio quirúrgico, pero miren esto. Nosotros hicimos la cirugía tomando el riesgo, ¿sí?, de la lesión que tenía este paciente en vestibular y esa fístula activa que tenía el paciente por vestibular. Si se dan cuenta aquí, yo no afronté completamente los colgajos, estos son factores de crecimiento, y vamos a esperar la cicatrización de esto. 12 meses después, miren ustedes, aquí está el implante, aquí está el pilar de cicatrización, y miren el volumen de hueso que tenemos incluso por encima del pilar de cicatrización, utilizando semi-injertos del tipo Cerebone y utilizando matrices dérmicas acelulares del tipo de mucoderm. Recuerden dónde estábamos y miren el volumen de hueso que obtenemos utilizando matrices dérmicas 3, 3,7, 3,6, 3,3, utilizando solamente esto. Y miren la tomografía, miren en vestibular el contorno que tenemos acá. Y este es más lindo, miren, yo creo que antes se nos fue la mano en cantidad de hueso. Miren el contorno vestibular que tenemos aquí en esta zona, ¿sí? Recuerden dónde empezamos. Miren la fístula que teníamos nosotros, ¿sí? Para que 3 años posteriores este sea el resultado que tenemos de nuestra paciente, donde tenemos unos márgenes gingivales muy estables y un biotipo periodontal muy estable, sin alteraciones de la línea mucogingival. Recuerdan que les dije que esa matriz dérmica, que la membrana basal era fundamental en el proceso de cicatrización y diferenciación celular. Pues hasta el año 2014 empieza a salir este estudio de Tarnow y Fromm, donde empiezan a mirar a ver si utilizando matrices dérmicas, empleando semi-injertos, en este caso utilizaban BIOS, combinando matriz dérmica y membranas de teflón, qué había de formación de hueso. Y básicamente lo que ellos se dieron cuenta es que había más formación ósea utilizando una matriz dérmica con semi-injerto que cuando utilizaban incluso matrices de teflón con refuerzo de titanio. Había más hueso vital utilizando matrices dérmicas que esto, y esto solamente fue hasta el año 2014. Fotografías de los estudios, perdón, ese anterior era del 2012, este después lo hacen en el 2014.
básicamente mostrando la histología de lo que ellos querían ver y empezar a mirar si esa matriz dérmica puede ser una nueva alternativa en regeneración ósea. Miren las fotografías que nos muestran ellos, donde se ve el senoinjerto completamente mantenido, pero la formación ósea alrededor de ellas, utilizando matrices dérmicas. Lo mismo en estas. La partícula del senoinjerto, nuevo hueso formado alrededor de ellas y una matriz ósea que se está formando alrededor de esas partículas. ¿Se acuerdan que les dije que en el estudio de Chukrum había un pequeño porcentaje de unas células que eran macrófagos o células gigantes multinucleadas? Pues miren ustedes aquí, año 2015 empiezan a darle alguna importancia a esas células gigantes multinucleadas y si pueden tener alguna importancia en los procesos de regeneración. Y en realidad sí, porque dependiendo en la forma en que esas células gigantes o esos macrófagos sean estimulados, pueden estimularse hacia una zona de producir interleuquinas o citoquinas proinflamatorias, es decir, que puedan llevar a la degradación del tejido conectivo que está ahí, pero si son estimuladas adecuadamente pueden producir citoquinas, que lo que van a producir es regeneración del tejido como tal. Básicamente, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo una tinción de una inmunohistoquímica donde vamos a identificar unas moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias. ¿Qué están mostrando aquí? Básicamente, estas flechas verdes que están viendo ustedes aquí son células gigantes multinucleadas que están empezando a diferenciar tejidos que están alrededor expresando o ayudando a que los tejidos alrededor empiecen a expresar osteopontina y osteocalcina. Y miren ustedes, todavía más importante, este de Ganati y de Barbeck, y empiezan ya a mirar en matrices dérmicas, ¿sí?, de origen porcino, específicamente mucoderm, o utilizando pericardio, que esta es la membrana Jason de la casa comercial Botis Biomaterials, a ver si ellos tienen alguna importancia en la generación o en la regeneración de los tejidos. Recuerden lo que estábamos hablando ahorita. Si las matrices o la porción basal que es más densa, la porción reticular que es menos densa, ¿sí? Lo que yo les decía que es único en las matrices dérmicas, ya las membranas no necesitamos solamente que sean celuloclusivas, sino que haya un intercambio de nutrientes del interior de lo que está por debajo de la matriz dérmica al colgajo que tenemos por fuera, y eso nos lo pueden brindar los vasos sanguíneos que tienen esas matrices como tal. Empezamos a combinar técnicas y este probablemente sea el caso más viejo que tengamos nosotros de matrices dérmicas, debe tener aproximadamente 10 u 11 años ya este año. Es un paciente que nos lo remiten los ortodoncistas porque estaban haciendo un camuflaje de una clase 3 y cuando se dieron cuenta venían en estas recesiones gingivales con ese biotipo periodontal un poco delgado como están viendo ustedes acá. Y querían incrementar el biotipo periodontal de esto porque todavía necesitaban hacerle un torque lingual a estas raíces, perdón, a estas coronas, y estas raíces obviamente se iban a ir hacia vestibular. En su momento utilizamos la matriz dérmica que teníamos dispuesta en ese momento, con los injertos óseos que teníamos en ese momento, estamos hablando de 10 años. Hicimos un colgajo mucoperióstico, primero un colgajo dividido en la parte más apical, utilizamos el injerto óseo en contacto directo con las superficies radiculares y posteriormente utilizamos la matriz dérmica y desplazamos levemente coronal este colgajo sin la intención de hacer cubrimientos radiculares porque ahí es imposible. ¿Qué queríamos nosotros? Mejorar el biotipo periodontal, ¿sí?, y generar algo de regeneración ósea para que cuando pudieran mover esos dientes no tuvieran el inconveniente que les fueran a salir. Que se fueran a salir de la tabla ósea. 8 meses después, esta es la situación, y miren ustedes esto, miren el biotipo periodontal que se ha quedado alrededor de estos dientes. Y recuerden dónde empezamos, y miren la cantidad de encía queratinizada que tenía esto. Pero 8 meses después, esto es lo que tenemos. ¿Sí? Que eso, lograrlo con un conectivo es bastante difícil. Pero lo más lindo de este caso es, miren qué pasó 10 años después, y este paciente está en control todavía. En las zonas donde no había encía queratinizada, se formó encía queratinizada. ¿Por qué? No sabemos. Pero aquí hay formación de encía queratinizada que no se reportan normalmente con matrices dérmicas. Y miren el biotipo periodontal aquí delgado de esta zona, y miren el biotipo periodontal de este paciente, 10 años después, estable en el tiempo. Y a veces queremos hacer varias cosas a la vez. Queremos incrementar biotipos periodontales y hacer cubrimientos radiculares. Y lo podemos hacer si tenemos los biomateriales que nos brinden a nosotros la confianza de hacerlo. Por ejemplo, Natalia es una paciente muy linda donde presentaba una recesión gingival marcada después de ortodoncia. Este diente hizo un torque vestibular de esta raíz y miren el biotipo periodontal que tenemos acá. Se levantó el colgajo mucoperióstico,
pusimos un semi-injerto, en este caso también un Ceravón, y encima pusimos una matriz dérmica, ¿sí? Para dar volumen a esto. ¿Qué hicimos? Hicimos un colgajo desplazado lateral para hacer el cubrimiento de esta recesión gingival que estaba presente en este lateral y engrosar el biotipo como tal. 48 horas después, miren ustedes el cubrimiento y miren la cicatrización de esto. Todo esto que están viendo aquí blanquito es fibrina, ¿sí? Y 8 meses después, sí, aquí todavía hay parte de la cicatrización, pero miren el cubrimiento de esto y miren el biotipo periodontal que obteníamos en nuestro paciente. Recuerden dónde empezamos, recuerden dónde empezamos. 4 años esta paciente va en mantenimiento, miren en la recesión gingival de lo que teníamos y miren el biotipo periodontal de lo que tenemos. Importantísimo, ¿cómo se degrada una matriz de estas? Las matrices dérmicas de origen humano tienen una degradación que está más o menos entre el segundo y el tercer o cuarto mes. Las matrices dérmicas de origen animal están más o menos entre los 3 y los 6 meses aproximadamente de degradación. ¿Qué es lo bonito de ver de esto? ¿Se acuerdan que había dicho que había vasos sanguíneos al interior de esto? Miren ustedes aquí. A partir del primer y cuarto día hay formación de vasos sanguíneos al interior de la matriz, ni que decir al día 7, al día 30, al día 60 y al día 120, cuando empieza a degradarse la matriz. Entonces nos está sirviendo, uno, como una barrera celulo-oclusiva, ¿sí? Sobre todo si son de origen seno-injerto, pero también nos está ayudando a incrementar el biotipo periodontal o periimplantar cuando nosotros lo necesitemos. Probablemente de las fotografías más lindas que existen sobre matrices dérmicas, donde vemos los poros o la íntima de esos vasos sanguíneos que teníamos al principio, y esto que están viendo ustedes aquí es la membrana basal o la porción basal de esa matriz dérmica, y esto aquí son formación de vasos sanguíneos al interior de esa matriz. Muchos han pensado, esto ya es como a lo que va al futuro, en utilizar esas matrices dérmicas para que sirvan como transporte de algún tipo celular, como pueden ser los fibroblastos o pueden ser queratinocitos, pensando en que puedan queratinizar tejidos o incluso utilizando células mesenquimales indiferenciadas para regeneración en ciertos puntos. Y básicamente lo que vemos en este estudio es eso, que esas matrices dérmicas, mírenlas acá, cuando son utilizadas como transportadoras de células mesenquimales indiferenciadas, miren lo que está pasando. Van a incrementar la síntesis de osteopontina y osteonectina y cialoproteína ósea, perdón, y osteocalcina, en los sitios donde se utilizó en conjunto con la matriz dérmica, a diferencia en los sitios donde no se llevó este tipo de matriz. ¿Qué es esto? Básicamente es la expresión de mucoderm, que es la matriz del seno-injerto de origen porcino que estamos hablando aquí, con la expresión de ciertos tipos celulares. Entonces miren ustedes aquí, la expresión de osteoblastos, la expresión de fibroblastos gingivales de origen humano, la expresión de células endoteliales, cómo se incrementan, y la expresión de células epiteliales. Entonces miren que no es solamente un material de relleno, no es solamente una matriz que va a crecer tejido ahí, no. Es una matriz que va a modificar la cicatrización que ustedes tienen en ese sitio quirúrgico. Miren la vitalidad de la célula endotelial, a diferencia de lo que ocurre con los injertos conectivos o gingivales que nosotros utilizamos. Para ir terminando muy rápidamente, esto es un recuento que hicimos hace unos años sobre las recesiones gingivales que nosotros hemos manejado en un periodo de 2 años. Hemos manejado 140 sitios de recesiones gingivales en 44 pacientes, un promedio de hombres y mujeres más o menos de 21 o 23 y una edad de 40 años. No aceptamos pacientes fumadores para nuestro estudio. Pensamos que en la cirugía plástica periodontal es una contraindicación absoluta. La distribución de las recesiones básicamente fueron en su mayoría clase 2, seguidas de la clase 1 y algunas clase 3. Estos eran las recesiones gingivales al inicio del estudio, 4,2, 4,3 milímetros y 3,8 para las clase 3. Y lo que nos interesa es mirar cuál fue el cubrimiento, el porcentaje de cubrimiento de esas recesiones gingivales. Y miren que estamos más o menos por el mismo promedio que les estaba mostrando en el estudio de Chambrón. En clase 1 y clase 2 entre el 92,1 y 92,3% de cubrimiento, y en las clase 3, que sabemos que tenemos menos predecibilidad, 76, aunque creemos que estamos por encima, utilizando únicamente matrices dérmicas. El estudio que les dije de Chambrón de la Academia Americana de Periodoncia, y les quiero resumir esto que nos interesa para lo que él decía. Él decía, si usted tiene una recesión gingival, ¿sí? Usted tiene un porcentaje de éxito con la técnica que usted utilice, solamente haciendo un colgajo desplazado coronal. Pero decía, si usted a ese colgajo desplazado coronal le adiciona un injerto de tejido conectivo, va a tener un éxito del 8% más de si no lo hubiera utilizado. Ojo a este dato.
pero si en vez de utilizar injerto de tejido conectivo utiliza una matriz dérmica, su éxito ya no va a ser un 8% más que lo que tenía aquí inicialmente, va a ser del 15%, es casi el doble de lo que tenemos acá. Sí, ese dato ha pasado en blanco, como que la gente no le ha parado bolas a eso. Y aquí él menciona utilizando endogain, que son proteínas derivadas de la matriz del esmalte, y dice que el porcentaje es muy similar a si lo utiliza o no lo utiliza con matrices dérmicas. Entonces miren pues la importancia que tienen las matrices. Él menciona también sobre la importancia de modificar la superficie radicular, sea con vitronectina, con tetraciclina, con Prevgel que es Z, con diferentes ácidos o solamente con una modificación mecánica, con fresas o con ultrasonidos de la superficie radicular. Y la conclusión del estudio, que esto es un consenso de la Academia Americana, es que solamente lo único que usted necesita es una modificación de la superficie mecánica. No necesita hacer ninguna adición química sobre la superficie. Pero hace una aclaración, pilas, que cuando utilizan injertos de tejido conectivo hay un reporte de más o menos de un 8 a un 12% de reabsorciones radiculares cuando se hace injertos de tejido conectivo, cosa que no se ha reportado ni utilizando Prevgel, que es endogain, ni utilizando factores de crecimiento. ¿Sí? Nosotros tenemos una experiencia de más o menos 10 u 11 años utilizando matrices dérmicas celulares, tanto en cirugía plástica periodontal como en cirugía de regeneración ósea guiada. Y vamos, si nos dan la oportunidad de poder compartir algo con ustedes, este es un anuncio que me permiten hacer, es un adelanto porque esto todavía no lo conoce mucha gente. El doctor Zucchelli va a estar por primera vez en Latinoamérica, en la ciudad de Bogotá, en los días 14 y 15 de diciembre de este año. Lo va a traer Botis Biomaterials y lo va a traer Microvision para Colombia. Es la primera vez que está en Latinoamérica, viene con todo su equipo y va a haber un grupo también de doctores colombianos, 2 o 3 si no estoy mal, que van a estar acompañando. Importante, creo que va a tener también 2 talleres quirúrgicos para hacerla dentro del Congreso. Entonces, cualquier información se pueden comunicar a este correo electrónico que está aquí en la parte inferior, educacionyformacion@microvisionsas.com.co, para que les den mayor información sobre eso. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me sentiré honrado de respondérselas. Muchísimas gracias por su atención. Veo acá unas preguntas que hacen, preguntan por acá. Si al emplear la mucoderm el doctor pone la región basal y reticular al revés, ¿cuál sería el resultado? Esa pregunta es muy común. Depende de lo que usted esté haciendo, o no tanto por eso, sino en las complicaciones que usted vaya a tener. Si la matriz se pone al revés y se expone, ¿sí?, que es común si usted no sabe manejar colgajos o no sabe desplazar bien colgajos, si la matriz se llega a exponer y se expone por el lado reticular, probablemente lo que va a pasar, o probablemente no, lo que va a pasar es que va a haber una reabsorción. Aquí ya no estamos hablando de degradación, aquí estamos hablando de una reabsorción de la matriz en ese sitio y va a perder la matriz ahí. Sin embargo, si la matriz se expone por el lado de la porción basal, recuerden ahí lo que vimos de la viabilidad de las células endoteliales y las células endoteliales, perdón, y las células epiteliales, es que las células epiteliales van a crecer muy rápidamente sobre la membrana basal de la matriz y en cuestión de 2 a 4 días usted va a tener completamente reepitelializado la matriz que se expuso. ¿Sí? Hacen otra pregunta que dicen, ¿siempre se debe fijar las membranas en regeneración ósea? Depende. Si usted está utilizando factores de crecimiento, puede ser PRF inyectable, que es el IPRF de Chukrum, o está utilizando el ACGF, que es el adhesivo autólogo de fibrina de Intraloc o del Dr. Son, puede utilizarlas sin fijar. Si la regeneración es muy amplia, la recomendación es sí, fíjelas, porque entre menos movilidad tenga la zona del injerto, mucho mejor éxito clínico va a tener usted ahí. Creo que no tenemos más preguntas. Si tienen alguna otra duda, de pronto los participantes, con mucho gusto se las puedo responder. Si es todo, quisiera agradecerle nuevamente a la doctora María Génova, la representante para Latinoamérica de Botis Biomaterials, por darnos la oportunidad de tener este primer webinar en español, y a la doctora Laura Salazar de Microvision SAS por darnos la oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo aquí en Colombia y que podamos compartir con todo el mundo. Muchísimas gracias. Feliz tarde.